Muy buenos días para todos. Ok, bueno, creo que ya la presentación del profe Andrés. Primero quiero que agradecer por la invitación a presentar algunos de estos resultados. Vamos a intentar respetar el tiempo. Listo, muy amable. Y el día de hoy pues vamos a mirar cómo un proceso de un desarrollo de resultados para poder seleccionar algunas moléculas contra enfermedades desatendidas a partir de estudios quimioinformáticos. Es una palabra que en español poco se utiliza, pero que a medida, bueno, digamos que en literatura en inglés ya cada vez está más citada y vamos a intentar explicar más o menos qué son esos estudios quimioinformáticos. Para comenzar entonces vamos a hablar de enfermedades desatendidas. Estas enfermedades principalmente afectan personas que viven en la pobreza. Son un grupo de diversas condiciones, 20 condiciones, que prevalecen en áreas tropicales y subtropicales de nuestro planeta. Principalmente son personas de bajos recursos que no tienen condiciones adecuadas sanitarias y digamos que en riesgo están aproximadamente 1.000 millones de personas alrededor del mundo. En Latinoamérica los países más afectados por este tipo de enfermedades son Colombia y Brasil. Entre 7 y 9 enfermedades son las que prevalecen en estos dos países tropicales. Dentro de las 20 condiciones que la Organización Mundial de la Salud clasifica como enfermedades desatendidas, dentro de esas 20 enfermedades que prevalecen bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vamos a centrarnos un poquito en las parasitarias. Las parasitarias serían la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño. Entre esas tres, la que más prevalece en Latinoamérica pues es la enfermedad de Chagas, seguida de leishmaniasis. En Colombia hay una alta prevalencia de leishmaniasis, principalmente entre las Fuerzas Armadas y otro grupo de población en riesgo, principalmente en áreas rurales del país. Entonces, la leishmaniasis es una enfermedad causada por un protozooario, la cual es transmitida por especies flebotomíneas a los humanos y, digamos, dentro de su ciclo de vida vamos a tener dos formas parasitarias, una que llamamos tripomastigote, amastigote, y a la otra promastigote. La mastigote es la que tiene la parte más infecciosa hacia los humanos. Hay aproximadamente entre 700.000 y 1.000.000 de nuevos casos al año y hay tres formas parasitarias, una que la llamamos cutánea, otra mucocutánea y otra leishmaniasis visceral, que es la más letal de todas. Dentro de esos, entonces, nosotros vamos a tener algunos medicamentos que desde la década de los 50 están prevaleciendo, como son el Ducantine o la anfotericina B, pero esos medicamentos tienen algunos problemas, principalmente resistencia por parte del parásito, alta toxicidad y los tratamientos son muy largos. Entonces, como la mayoría de las personas que están afectadas por este tipo de enfermedades viven en áreas rurales, pues hay una gran dificultad para su control y eliminación, para que se termine el tratamiento. Así que, digamos, nuestra propuesta es desarrollar quimioterapias alternativas contra estas enfermedades y nosotros utilizamos los productos naturales como una fuente de nuevos medicamentos. ¿Por qué los productos naturales? Entonces, siguiente por favor. Porque históricamente nosotros hemos utilizado los productos naturales para, como derivados, como inspiración para el desarrollo de los medicamentos. Nosotros podemos tener medicina tradicional china, medicina ayurveda, casos de milenarios de utilizar productos naturales para el control y eliminación de diferentes enfermedades, porque más del 95% de la biodiversidad en el mundo no ha sido estudiada aún. Entonces tenemos un gran potencial para buscar nuevas fuentes de medicamentos y porque hasta el momento, digamos, año 2020, por ejemplo, que es la última publicación de UNICRAC, tenemos que más del 80% de los medicamentos registrados, por ejemplo, en la FDA son directa o indirectamente relacionados con los productos naturales. Con todo eso, entonces nosotros, siguiente por favor, vamos a utilizar en este caso a la familia Asteraceae. La familia Asteraceae
Tiene una gran cantidad de metabolitos secundarios, son bastante diversos. Ahí podemos ver triterpenoides, cumarinas, esquiterpenlactoras, diterpenoides, entre otros grupos. Y vamos a utilizar esta fuente, ¿por qué? Porque digamos, la familia Asteracea tiene más de 3.000 especies alrededor del mundo y está distribuida en todo el planeta. Entonces, digamos, en Colombia, por su gran biodiversidad, nosotros tenemos un gran potencial de utilizar algunas especies de la familia Asteracea. Con todo eso, vamos a... Siguiente. Vamos a realizar una serie de estudios. Esos estudios están enmarcados de una red internacional de investigadores en productos naturales, que es ResNet en PND. Ahí tenemos investigadores de Colombia, de Brasil, de Corea, de Sudán, de Nigeria, de Kenia, de Alemania, de Estados Unidos. Y en esa red entonces nosotros nos encargamos de investigar enfermedades desatendidas utilizando productos naturales o química sintética. Siguiente, por favor. Y ahí nuestros métodos entonces van a ser lo que nosotros llamamos CADD o Computer Aided Drug Design, y ese Computer Aided Drug Design lo vamos a dividir en dos tipos. Lo más importante es conocer si la estructura tridimensional de nuestras moléculas las conocemos o no las conocemos. Si nosotros conocemos el target, entonces nosotros podemos tener especies conocidas o desconocidas. Si nosotros conocemos el blanco molecular, o sea, la proteína blanco del parásito, entonces nosotros vamos a utilizar metodologías de structure base. Estas metodologías de structure base lo que van a hacer principalmente son docking molecular y dinámica molecular. Por otro lado, nosotros podemos tener, si nosotros no conocemos el blanco molecular, pero conocemos estructuras de ligandos, nosotros vamos a poder utilizar ligand base, virtual screen o métodos de ligand base. Esos métodos ya depende si nosotros conocemos moléculas activas o no conocemos esas moléculas activas. Si conocemos las moléculas activas, vamos a utilizar mapamiento farmacofórico, búsqueda de similaridad por índices de Tanimoto u otro tipo de índices. Y si conocemos información de moléculas activas e inactivas, nos vamos a centrar en modelos de Machine Learning, que creo que son los más interesantes de describir. Siguiente, por favor. Esos métodos de ligand base, entonces nosotros vamos a utilizar algo que nosotros conocemos como descriptores moleculares. Los descriptores moleculares es, como su nombre lo indica, es describir la molécula a partir de una información matemática. ¿Listo? Entonces nosotros es transformar una información de una estructura química en un número que nos va a describir la molécula. Entre más descriptores yo tenga, pues mejor descrita me va a quedar la molécula, ¿sí? Un descriptor simple puede ser el número de carbonos, pero si yo tuviera un gran número de carbonos, número de hidrógenos, distancias interatómicas y demás, pues yo voy a tener un contexto muchísimo mejor de este tipo de estructuras y yo los puedo describir mucho mejor. Con todo eso yo puedo tener estructuras unidimensionales, unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales o en grados de libertad superiores, para no decir 4 o 5 dimensiones, pero entonces un mayor número de grados de libertad, con lo que va a tener mucha información a partir de una estructura básica. Ya con eso, entonces, las metodologías de ligand based virtual screening básicamente lo que van a proponer son: yo tengo inicialmente una información de un experimento, ¿sí? un dato experimental. Con eso yo voy a tener un banco de datos. Con ese banco de datos yo voy a hacer una preparación y una integración de todos esos datos, y luego yo voy a tener un análisis de similaridad de todo esto. ¿Listo? Genero un modelo de relación estructura-actividad cuantitativa, lo que nosotros llamamos un QSAR, y con todo eso entonces nosotros vamos a tener, vamos a hacer lo que llamamos un barrido o un screening, ¿sí? Un triage virtual, lo llaman en portugués, que es coger un gran número de moléculas y seleccionarlas, hacer un filtro para evaluar todas las moléculas y seleccionar las que tengan una potencial actividad contra la enfermedad. De esas van a seleccionarse algo que nosotros en farmacias conocemos como hits, que los hits son moléculas que tienen una potencial actividad pero que todavía no han sido evaluadas experimentalmente. Luego esos hits se plantea, se hace la síntesis molecular, y una vez de que tengamos la síntesis, hacemos la evaluación experimental para poder repetir el ciclo. Esto tiene una gran ventaja, ahorra mucho costo y tiempo, sobre todo en el desarrollo de medicamentos. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos entonces el Structure Based Virtual Screening o los métodos de Structure Based. Esos métodos de Structure Based principalmente utilizan mecánica molecular. Los métodos computacionales generalmente están clasificados en dos: en los que tienen mecánica molecular y los que tienen
mecánica molecular y los que tienen mecánica cuántica. Nosotros utilizamos principalmente campos de fuerza, ¿sí? Los campos de fuerza generalmente los utilizamos con mecánica molecular. El hecho de utilizar mecánica molecular es disminuir los tiempos computacionales, ¿sí? Entonces nosotros podemos evaluar grandes números de moléculas, digamos, por ejemplo, por la tarde presentan un estudio más o menos 3.000 moléculas, hemos tenido estudios de 7.000, 40.000, 50.000 moléculas, y eso lo que nos permite pues es al tener un screening mucho más rápido. Si yo ya quiero entrar en detalle de alguna molécula, pues en ese caso yo ya tendré que irme a métodos cuánticos. Siguiente, por favor. El método clásico para poder nosotros identificar moléculas mediante Structure-Based Virtual Screening será el famosísimo docking molecular. Entonces, con el docking molecular yo tengo la identificación de un target, con eso yo tengo una estructura definida, y con esa estructura definida yo puedo conocer entonces, a partir de bases de datos, de varios ligandos, yo puedo conocer entonces el docking molecular de esas estructuras. Ahí aplico un algoritmo que digamos que es el corazón de nuestro cálculo, que va a ser el algoritmo o el campo de fuerza, y luego a partir de la que nosotros seleccionamos podemos determinar el estudio biológico. A partir de esos métodos computacionales nosotros ya hemos determinado, bueno, digamos, nosotros como seres humanos, no, nosotros sí, pero hemos determinado algunas moléculas que ya son comercialmente, se comercializan, contra diversas enfermedades como antivirales o, digamos, tenemos medicamentos contra cáncer o contra virus de inmunodeficiencia humana, como el Ratrixedel, Zanamivir y Amprenavir, que fueron determinados por metodologías computacionales. Generalmente estos métodos son muy subvalorados porque pues, se dice, no, es un computador y es una simulación, pero tienen un valor biológico en el sentido que, primero, seleccionan las moléculas a partir de información molecular y ya evaluación experimental, y segundo, pues digamos que ya el desarrollo computacional lo que nos ha permitido es llegar a valores muy cercanos de simulación de energías de ligandos y demás. ¿Listo? Con todo eso, entonces, la otra técnica que nosotros utilizamos generalmente es la dinámica molecular. Si yo tengo, por ejemplo, 3.000 moléculas, de esas 3.000 moléculas yo puedo llegar a seleccionar unas 15, 20 moléculas a partir de eso, con métodos dependiendo de la restricción de los modelos, y con esa restricción de los modelos entonces yo puedo llegar a seleccionar esas moléculas, y ahí sí yo ya puedo entrar en detalle. Entonces el docking molecular básicamente sería como tomar una foto, ¿sí? En función del tiempo tomar una foto, pero ya la dinámica molecular lo que nos permite es evaluar en función del tiempo. Entonces digamos que ya sería como la película. La película pues digamos que va a durar 100, 200 nanosegundos, son los tiempos más o menos que se distribuyen en ese caso las simulaciones, y nosotros vamos a medir la energía potencial en función del tiempo, ya sea tanto la parte enlazante como la parte no enlazante de la molécula, ¿sí? Entonces, en la parte enlazante nos vamos a centrar en los enlaces, en los ángulos y en los ángulos diedros, y en la parte no enlazante nos vamos a generar en fuerzas electrostáticas y algo que nosotros conocemos como el potencial de Lennard-Jones. Con eso, entonces nosotros utilizamos las leyes de Newton, mecánica clásica, para poder identificar cómo en función del tiempo va cambiando esa energía potencial. Ahí entonces podemos ver una simulación de un caurano, una molécula que nosotros vamos a hablar, digamos, en la próxima media hora que ya me queda, y que es esta molécula, es la 302, digamos, clasifiquémosla con el código más sencillo, y ahí vemos una simulación de 100 nanosegundos. Eso es lo que le pasa dentro del sitio activo de esa proteína que se llama dihidrofolato reductasa antimilidato sintasa a ese ligando dentro del sitio activo. Entonces nosotros evaluamos las vibraciones, si es estable en función del tiempo y cómo se comporta. Entonces ahí vemos una película pequeñita de 100 nanosegundos de película, ¿listo? A diferencia del docking molecular, que es solamente la estructura cristalina con el ligando, en el caso de la dinámica molecular nosotros sí tenemos algo más interesante, que es que nosotros ya solvatamos una caja. Entonces, al tener solvatación y tener un medio solvatado, nosotros ya tenemos una simulación mucho más real de lo que teníamos inicialmente con el docking molecular. Ya con eso, entonces, vamos a empezar, digamos, a contar una historia que va de unos 3-4 años, con unas 4 o 5 publicaciones,
que nos muestra cómo nosotros podemos, a partir de simplemente la información que ya está referenciada, información bibliográfica, llegar a resultados interesantes e ir avanzando paso a paso en la búsqueda de medicamentos. Este es un primer artículo que vamos a, digamos, es una simple revisión bibliográfica con el que es el punto de partida para todos los estudios y los resultados que vamos a mostrar. Fue realizado, bueno, con un doctor que está en Canadá, con el doctor Muratov, que está en Capel Hill, y pues mis dos orientadores, los hermanos Scotty, Luciana y Marcus, y básicamente lo que queríamos mirar es cómo Asteracia es una muy buena fuente de moléculas con potencial actividad contra Leishmania. Ahí entonces nosotros partimos y la primera parte, entonces nosotros lo que hacemos es, siguiente por favor, es revisar todo lo que haya computacionalmente respecto a Asteracia, ¿sí? Todo lo que haya en búsqueda respecto a la familia Asteracia para buscar potenciales medicamentos contra esta enfermedad. Siguiente. Y ya, como les mencionaba ahorita, una de las grandes ventajas de trabajar con Asteracia es la distribución a nivel mundial. Entonces, aquí tenemos Asteracia en todo el mapa, si ustedes se dan cuenta, en prácticamente todo nuestro mapa hay especies de la familia Asteracia, incluso en casi todas las islas hay también algunas especies pertenecientes a esta familia que tiene algunas características, por ejemplo la presencia de esquiterpenlactonas. Las esquiterpenlactonas son marcadores quimiotaxonómicos de esta familia y eso favorece, digamos, la identidad. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 23.000 especies reportadas y 22 millones de georreferenciaciones de esta familia. Con ese primer paso, entonces, nosotros decimos que lo importante es sistematizar la información. Cuando ustedes tienen 23.000 especies, ¿cuántos metabolitos secundarios podrían tener? Entonces, la idea es sistematizar y para eso aparecen las bases de datos. Entonces, en una primera parte de estos estudios lo que nos centramos es identificar qué bases de datos existen de productos naturales, qué bases de datos nosotros podemos utilizar para poder realizar esta clase de estudios. Y ahí aparecen entonces, bueno, algunas bases de datos, pero lo interesante es que nosotros en el laboratorio de la Universidad Federal de Paraíba desarrollamos una base de datos de metabolitos secundarios que se llama Systemat-X, bueno, Systemat-X, y ustedes lo pueden buscar en internet, es de acceso libre, cada vez tiene más informaciones, tiene simulaciones de espectros y demás. Y el otro proyecto que va en paralelo a Systemat es AstroBioChem, que AstroBioChem es la única base de datos exclusiva de la familia Asteracia. Entonces, a partir de eso se empieza a sistematizar la información de metabolitos secundarios y con todo eso, siguiente por favor, nosotros vamos a tener un perfil de cuántas moléculas fueron identificadas por estudios quimioinformáticos. Y ahí vamos a tener aproximadamente 30 moléculas que van a estar clasificadas en diferentes grupos. Siguiente por favor, entonces aquí vamos a tener sesquiterpenlactonas, que son las más comunes en la familia Asteracia, las más fáciles de clasificar. Tenemos adicionalmente, siguiente por favor, algunos triterpenoides. Adicionalmente a esos triterpenoides encontramos en la literatura, siguiente, algunos flavonoides y a partir de los flavonoides también encontramos unos monoterpenos, siguiente, unos ácidos polifenólicos y interesantemente al final vamos a encontrar una molécula solita, la estructura número 22, que es un diterpeno de tipo caurano. Siguiente. Listo, entonces encontramos esa molécula y con esa molécula entonces nosotros quedamos con la duda si nosotros podemos utilizar esa información para poder buscar nuevos medicamentos utilizando esos cauranos que son muy fáciles de obtener tanto por extracción como por síntesis, porque pues digamos que la base es el esqueleto del ácido caurénico y el ácido caurénico es muy fácil de obtener de manera comercial. Siguiente. Luego entonces nosotros ya pasamos de esa estructura de ligand base a unas estructuras de structure base. Y en esa structure base buscamos todas las proteínas de Leishmania major que hayan sido estudiadas mediante doquis molecular. Y ahí encontramos que principalmente las especies estudiadas son Leishmania donovani, luego tenemos Leishmania infantum y tenemos Leishmania major, que es de las más estudiadas. ¿Por qué? Porque, digamos, tener un cultivo de Leishmania major es mucho más fácil que tener de otro tipo de especies de Leishmania. Entonces, con toda la información que tenemos de Leishmania major, entonces nos dedicamos a centrarnos en la búsqueda de ligandos
de Leishmania major. Entonces digamos que todo esta información lo que nos permite llegar es a filtrar y decidirnos por estudiar diterpenos de tipo caurano en blancos de Leishmania major. Ahí, a partir de eso, entonces empezamos a estudiar esto, y nuestro primer artículo, digamos, relacionado ya con resultados, es la identificación de diterpenos de tipo caurano contra la pteridine reductasa 1, que es uno de los blancos más importantes de Leishmania, debido a que está relacionada con la síntesis de folatos. Nuestro objetivo, digamos, en ese artículo es identificar estructuras, o sea, construir un banco de datos de cauranos. Entonces encontramos un banco de datos de 360 cauranos. Con todo eso, validar de manera experimental, o sea, ya en química húmeda, todos estos resultados que encontramos mediante un virtual screening, y finalmente entonces realizar simulaciones de dinámica para ver en función del tiempo si se está manteniendo la estructura y cómo está comportándose las moléculas que nosotros seleccionamos. Ahí entonces vemos un workflow de cómo trabajamos esta primera parte. Entonces inicialmente nosotros tenemos del KMBL, obtuvimos estructuras con valores de IC50 de Leishmania major. A partir de eso generamos las estructuras tridimensionales, calculamos los descriptores moleculares, y en el software 9 generamos un modelo de clasificación de Random Forest. A partir de eso nosotros calculamos una primera probabilidad, que es la que llamamos probabilidad de ligand base. Por otra parte, y en paralelo, nosotros escogemos algunas proteínas de Leishmania major, entonces la proteína PTR1 que esté reportada en el PDB. A partir de eso hacemos cálculos de docking molecular en Molegro de las mismas 360 moléculas, y a partir de eso entonces nosotros hacemos un score para nosotros identificar mediante el Structure Based Virtual Screening una segunda probabilidad. Con la probabilidad de ligand base, con el Structure Based, nosotros podemos hacer una combinación, un análisis de consenso, y la ventaja de tener ese análisis de consenso es que ya nos da tanto la información experimental que nosotros tenemos en el ligand base, como una parte mecanística que está relacionada con el Structure Based Virtual Screening. Finalmente, entonces nosotros verificamos todo lo que nos den el análisis de consenso mediante ensayos de inhibición enzimática con LMPTR1. ¿Listo? Para el modelo de clasificación nosotros utilizamos 657 moléculas que están reportadas en el KMBL. Con eso nosotros utilizamos un punto de corte que es totalmente arbitrario. La idea es que sean balanceados tanto las moléculas activas como las inactivas, y con todo eso entonces nosotros vemos 338 activas, 298 inactivas. Se calculan los descriptores moleculares, en este caso Bolsorf. ¿Por qué? Porque ellos nos dan información tanto de la molécula en sí como de interacciones de las moléculas en diferentes medios, nos da una información adicional. Y con todo eso entonces nosotros obtenemos un modelo clasificatorio, siguiente, que construimos en Nine. Con eso entonces nosotros obtenemos estos resultados, nos dan un modelo que tiene un poder de predicción superior al 80%. Esto se clasifica mediante un área bajo la culpa ROC, que son criterios de modelos de Machine Learning, y con eso entonces nosotros vamos a, siguiente por favor, a seleccionar algunas moléculas, y esas moléculas que nosotros clasificamos fueron que de las 360 que evaluamos, solo 7 fueron clasificadas activas en nuestro modelo de Random Forest, siendo un modelo bastante restrictivo. De las 4 mejores fueron desde la especie Asteraceae, de esas especies Asteraceae que están citadas ahí, que son las estructuras 135, 134, 302 y 298. Siguiente. Interesantemente, en la estructura 302 no tiene un hidroxilo, mientras que la estructura 301 sí tiene un hidroxilo en ese carbono número 9. Entonces, la estructura 301 con ese hidroxilo fue clasificada como inactiva, mientras la estructura 302 con la ausencia de ese hidroxilo está siendo clasificada como activa. Esas dos moléculas nosotros las evaluamos, y nosotros entonces ya vemos una relación estructura-actividad, cómo la presencia de ese grupo hidroxilo o la ausencia de ese grupo hidroxilo está directamente relacionada con la actividad que nosotros tenemos. Con eso nosotros pasamos a hacer el Structure Based Virtual Screening y hacemos docking molecular de las 360 moléculas utilizando PTR1, ahí está el código del PDB, y hacemos una clasificación mediante esa ecuación. Entonces nosotros normalizamos los resultados con la energía mínima
y con esos valores nosotros clasificamos las moléculas que superen un umbral de 0,5 como activas y las que no lo superen como inactivas, con una restricción, y es que la energía tiene que ser inferior a la del ligando reportado en el PDB. Ahí obtenemos los resultados. Nuevamente aparece 302 dentro de las mejores clasificadas. Entre 360 moléculas aparece 302 como una de las mejores clasificadas, y con todo eso, entonces nosotros de las 252, de las 359 estructuras, nos dan resultados mejores a los ligandos que nosotros utilizamos como inhibidores, que son DHB y PMA. ¿Listo? Entonces, ahí de esas 10 mejores que están rankeadas junto con el metotrexato, que es nuestro control positivo, encontramos a 302 y 135 que ya previamente lo habíamos encontrado en el primer resultado. Con eso, entonces, nosotros hacemos un análisis de docking, un análisis bidimensional de las interacciones que nosotros tenemos. Ahí vemos la diferente naturaleza de las interacciones y encontramos algunos aminoácidos críticos dentro de las estructuras. Y finalmente, entonces, hacemos un análisis de consenso mediante esa ecuación que relaciona tanto el ligand base como el structure based virtual screening y le da un peso mayor al ligand base porque nosotros partimos de información experimental. Con eso, las 5 mejores moléculas son 135, 101, 302, 134 y 298. Esas dos se seleccionan, 135 y 302, para ir a la síntesis de las moléculas. Nosotros sintetizamos esas moléculas junto con 301, que si ustedes recuerdan era la que tenía el hidroxilo y que había sido clasificada como inactiva, y unos derivados que simplemente es cambiar un grupo, poner dentro del anillo bencénico una sustitución con un hidroxilo, o sea, son derivados de 301 y 302. Con eso nosotros encontramos que 135 y 302 in vitro en una recombinante de PTR1 efectivamente son activas, y lo más interesante es que 301 fue inactiva, o sea, nosotros confirmamos todo lo que habíamos obtenido mediante ensayos in silico mediante la química húmeda. Con eso también, nosotros encontramos que 302A y 301A también presentan una actividad interesante contra PTR1, entonces después la podríamos utilizar. Solo que acá hay un problema, que esto se utiliza en Leishmania-Meyer, y Leishmania-Meyer generalmente da en lo que nosotros conocemos como el Old World, el viejo mundo, que es Asia y África, pero en América las especies que causan esta enfermedad son diferentes. Con eso, entonces, nosotros necesitamos conocer especies de Leishmania que actúen acá en nuestros países. Y en el Nuevo Mundo, esa enfermedad, Leishmaniasis mucocutánea, generalmente la dan esas especies: mexicana, venezuelensis, amazonensis, brasiliensis, panamensis, y entonces necesitamos hacer simulaciones para nosotros encontrar una información de estas moléculas. Con eso, entonces, nosotros hacemos unos modelos. No existen estructuras en el PDB, entonces nosotros tenemos que hacer unos modelos híbridos, simular la proteína para nosotros poder hacer esta clase de estudios. Con eso, entonces, nosotros hacemos este procedimiento simulando Leishmania brasiliensis, Leishmania panamensis y Leishmania amazonensis, y pues hacemos unos modelos, los verificamos mediante gráfico de Ramachandran, y una vez que tenemos los gráficos de Ramachandran hacemos un consenso nuevamente con las 3 especies, panamensis, amazonensis y brasiliensis, encontrando lo más interesante, que las estructuras 302A y 301A, que nosotros habíamos visto interesantemente en los ensayos in vitro, también presentan una muy buena actividad y son las mejores clasificadas entre las 360 que evaluamos. Adicionalmente, aparecen 135 y 302A, que ya previamente habíamos visto que tienen actividad contra Leishmania-Meyer. Con todo eso, entonces, nosotros podemos llegar a hacer dinámicas moleculares para poder encontrar la estabilidad en función del tiempo, encontrando que la apoproteína, o sea, la proteína solita sin ligando, tiene una variación muchísimo mayor a lo que nosotros encontramos para las demás moléculas cuando están ligadas tanto a nuestros cauranos como al metotrexato, que es nuestra referencia. Para eso, entonces, nosotros también calculamos las energías de afinidad, y una vez que tengamos las energías de afinidad podemos llegar a las conclusiones que solamente 5 estructuras
De esas 360 fueron clasificadas activas por las dos metodologías. Entonces hacemos un filtro de 360 para llegar solamente a 5 moléculas que van a ser activas. Luego, entonces, nosotros vamos a tener los resultados in vitro. Tenemos las estructuras 135 y 302, que nos van a dar PIC50 mayor a 5. Y finalmente nosotros encontramos in vitro que las estructuras 135 y 302 presentan actividad contra Leishmania. ¿Listo? Con eso, entonces, nosotros encontramos un problema. Y el problema que tenemos es que en la vía de los folatos, cuando se bloquea la vía de PTR1, aparece y se activa la vía de FHRTS. Entonces, con eso nosotros tenemos que plantear un estudio complementario para ver si esos mismos cauranos actúan contra DHFRTS. Y así entonces nosotros planteamos la búsqueda de esas moléculas contra DHFRTS, una metodología similar utilizando esos 3 modelos híbridos que planteamos en el artículo anterior y ya dirigiendo mucho más a las moléculas que nos habían dado previamente activas 135, 302, 301A y 302A. Se hacen las simulaciones y nosotros encontramos que esas moléculas son 302 y 302A son activas contra DHFRTS y eso ya presenta un resultado muy interesante porque ya sería multitarget, ya actuaría contra PTR1 y DHFRTS, lo que generaría un resultado muy bueno para poder bloquear totalmente la vía de los folatos. 302, 301 y 301A, 301 ya habíamos visto que era inactiva, también de inactiva contra DHFRTS, y ahí entonces planteamos esos resultados. Ahí vemos 302 y 302A, que son los más interesantes. Y siguiente, por favor. Validamos un modelo, en este caso validamos un modelo de HFRTS para poder hacer las simulaciones de docking y encontramos en los cálculos de docking molecular nuevamente a la estructura 302 y 302A como unas de las más activas contra este blanco molecular. Se hace el análisis bidimensional y se encuentra interesantemente la disposición de este grupo, ese grupo benceno, ¿cierto? El cumaroil realmente es el grupo, y ese grupo cumaroil se dispone en la misma manera dentro del sitio activo de HFRTS. Ahí entonces nosotros planteamos todos los cálculos de docking molecular y con esos cálculos nosotros encontramos nuevamente 302 y 302A como los más activos de todos. Con eso se hacen las simulaciones, se encuentra que en función del tiempo es una actividad, hay una estabilidad de las moléculas y adicionalmente que muy similar al control positivo que nosotros utilizamos, que en este caso es el metotrexato. Con eso entonces nosotros calculamos energías libres, se encuentran los mismos patrones del docking molecular para poder llegar a la conclusión que encontramos que 302 y 302A son moléculas que actúan tanto por la vía de PTR1 como la de HFRTS, que sería multitarget. Adicionalmente encontramos que ese grupo parahidroxil que tenemos en el fenilpropanoide es clave para que 302A tenga una actividad mayor en DHFRTS y también que encontramos que estas moléculas, tanto 302 como 302A, actúan tanto en Leishmania major como en especies de Leishmania que están en América Latina. Siguiente. Con todo eso, entonces nosotros buscamos un blanco diferente, que entonces ya serían derivados de ácido cinámico. Esto lo hizo una estudiante de la Universidad del Valle junto con ya estudiantes de acá, Sofía y Adrián, que ya son estudiantes de acá de la EXI, y con eso entonces nosotros creamos un banco de datos bajo la misma principio de ácido cinámico, derivados de ácido cinámico, de la familia Asterácea, para poder seleccionar moléculas contra DHFRTS y aprovechar ese blanco y no solo seleccionar diterpenoides, sino también otros blancos moleculares. Con eso entonces nosotros planteamos nuestras moléculas, nosotros utilizamos 2 tipos de descriptores y con todos esos tipos de descriptores nosotros vamos a seleccionar algunas moléculas encontrando un modelo supremamente robusto con una tasa de acierto superior al 0,8%, al 80% o al 0,8%. Se hacen análisis de componentes principales para mirar que nuestros grupos de entrenamiento del modelo de inteligencia artificial aplica también a nuestros modelos de evaluación y con eso entonces nosotros encontramos las siguientes moléculas como las mejores tanto por el modelo de AlbaX como el modelo de Boltzorf, que son descriptores moleculares diferentes, siendo interesante la molécula 63,
que fue clasificada como una de las 5 mejores tanto en el modelo de AlbaX como el modelo de Boltzmann. Con eso nosotros encontramos que la disposición de la molécula, acá vemos una modelo del redocking, el redocking, que es la metodología de validación de docking molecular, tanto de metotrexato como de Q1, que son los dos ligandos, y encontramos mediante el docking molecular que 77 de las 314 moléculas son activas contra esta molécula, o sea, superan el umbral que nosotros colocamos, que es de 0,5 en probabilidad. Se hacen unos mapas de superficie topológica y adicionalmente se encuentra que la disposición de todos los derivados de ácido cinámico es una forma de U, o sea, se disponen de la misma manera en el sitio activo, dentro del sitio activo de HFRTS. Eso se confirma también que una parte que es bastante positiva se dispone en la parte superior, y esa es la que interactúa con los aminoácidos menos polares que están dentro del sitio activo de la proteína. Con eso, entonces, siguiente por favor, nosotros planteamos otro análisis de consenso, combinando los dos métodos de ligand base. Este será aún más robusto porque esa robustez nos la da que vamos a filtrar tanto de un modelo con unos descriptores con otro modelo con otros descriptores, y encontramos estos cuatro derivados de ácido cinámico, 39, 237, 306 y 308, como algunos de los que vamos a sintetizar o a extraer y sintetizar para poder evaluarlos in vitro. ¿Por qué esos y por qué no 1, 2, 3, 4? Porque eran los que podíamos, eran los que teníamos disponibilidad. ¿Listo? Entonces ahí nosotros planteamos, tenemos 39, 237, 306, 308 que estaban en nuestras listas, y esos se obtienen de algunas plantas ahí de esas especies que son pertenecientes a la familia Asteraceae. Y con eso entonces nosotros también hacemos las simulaciones, encontramos por ejemplo que digamos que no, a diferencia de lo que habíamos encontrado con los cauranos, estas moléculas no tienen la misma estabilidad en función del tiempo como lo que teníamos con los diterpenos. En este caso hay una mayor flexibilidad y una mayor variabilidad en función del tiempo. Con eso hacemos cálculos de energía libre y encontramos que respecto al metotrexato, nuestras 3 moléculas presentan unos patrones de energía diferentes, unos patrones de interacción diferentes, ¿sí?, respecto a lo que nosotros teníamos con el metotrexato, y hacemos los ensayos de inhibición, siguiente por favor, que nos demuestran que las estructuras 242, 96 y 241 sí sirven como inhibidores de HFRTS. Interesantemente, nosotros avanzamos un poquito más teniendo índices de selectividad mejores respecto a HFRTS humana. ¿Listo? Entonces nosotros ya podemos encontrar una diferenciación en los resultados de la hidrofolato reductasa del parásito respecto a la humana, ¿sí? Se hizo homología y se encuentra que nosotros podemos tener moléculas que son mucho más selectivas. Con eso entonces, ya para finalizar y respetando los 40 minutos que teníamos, pues toca agradecer a todo el mundo, porque eso no se hace solo. Entonces siempre una de las grandes cosas que creo que se puede mostrar a partir de ese trabajo es la interdisciplinaridad y siempre las colaboraciones. Eso creo que es fundamental en todo caso. Quiero agradecer obviamente a la Universidad de EXI por la financiación de pues, algunos proyectos de convocatoria interna, a la Universidad Federal de Paraíba, o sea, mi casa en Brasil, que todavía digamos pertenezco y hago trabajos colaborativos allá, a la Universidad Militar de Nueva Granada, al doctor Erickson Coy, que siempre ha sido un apoyo desde que yo estaba en pregrado, a la Universidad Nacional, al profesor Leonardo Castellanos, al profesor Jorge Alí por toda su colaboración, a la Universidad de los Andes, al grupo de síntesis orgánica, donde estamos realizando algunos estudios de síntesis, y acá me faltó uno, que pues a la Universidad de Kent, en el Reino Unido, con quien estamos trabajando principalmente en la enfermedad del sueño. Y esto no, pues obviamente yo no lo hago solo. Entonces, siguiente por favor. Agradecerle pues a mis estudiantes, a Sofía, Karen, Jorge, Valentina, Manuela, Camila, Sofía, Alison, Kevin, Sofía y Sara, todos son Sofía, principalmente por la paciencia. La paciencia a veces es muy complicado, pero pues les agradezco siempre por
confiar en el trabajo y siempre creer en la investigación, que creo que es lo más importante. Acá hay algunos códigos QR para que ustedes entren al sistema GIS. Acá está ModelPredictor, que es uno de los modelos que nosotros utilizamos. Acá están todos los modelos de Machine Learning trabajados. Y ahí hay una aplicación de ModelPredictor que, digamos que para los que tienen iPhone no les va a funcionar. Muchísimas gracias, muy amables. 40 minutos cerrados. Preguntas, estoy agradecido con ustedes por la oportunidad. Gracias, profe Choni. Damos espacio al auditorio para que formule sus preguntas. ¿Algún estudiante, algún profesor que tenga alguna pregunta, alguna inquietud para el profe Choni? Bueno, empecemos con entonces el profe Francisco, que me dijo que tenía unas preguntas acá para formular. A ver si se anima. Hola, profe, muchas gracias. Yo tengo más que todo dos inquietudes que son de la estructuración del modelo híbrido, ¿no? La dinámica molecular, pues muchas veces no se está usando en algunos trabajos, es más que todo por el peso computacional que requiere y la carga que ponen los computadores, por eso se utilizan híbridos, listo. Cuando usan el modelo híbrido para hacer la evaluación de las energías y demás, pues hay dos cosas que me gustaría saber cómo lo trabajan, y es la selección del campo de fuerzas, que puede cambiar de forma drástica el cálculo de la energía dependiendo de las moléculas. Pues hay unos campos que son para moléculas pequeñas, otros para medianas, grandes, dependiendo de si son solventes, polares, bla, bla, bla. Y la otra pregunta es, ¿cómo determinar el tamaño de caja para evitar diferencias finitas? Que también es uno de los problemas cuando tenemos este tipo de sistemas, ¿no? Son esas dos. Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere puede ir al modelo híbrido, por favor? Ok. Bueno, respecto al campo de fuerza, yo creo que cuando uno trabaja los que en algún momento trabajan con algún software o cualquier persona que está estudiando, uno lo que se define es el software que uno tiene. ¿Sí? O sea, si uno tiene plata, tiene Amber; si uno no tiene plata, tiene Gromax. Entonces, básicamente funciona de esa manera. En este caso, nosotros nos encontramos este software, Yazara. Yazara es muy interesante porque tiene, yo creo que puede pasar al más adelantico. No me gusta ninguna. Ok. Bueno, entonces, ahí en donde están todos los bidimensionales. Ahí, listo. Entonces, aquí lo interesante es, este es un modelo híbrido, ¿sí? Y como modelo híbrido, pues obviamente tiene limitaciones, ¿sí? O sea, cualquier modelo que uno utilice siempre tendrá unas limitaciones, pero nuestra selección principalmente está dada solamente por el software que tenemos disponible. Entonces, Yazara en ese caso tiene un propio algoritmo, ¿sí? Un campo de fuerza, y ese campo de fuerza es el que seleccionó, ¿sí? En Gromax uno tiene un poquito más de libertad, porque en Gromax uno tiene algunos campos de fuerza que es el que uno define, ¿sí? Solamente que, digamos, los resultados en Yazara, cuando uno los pone, el performance de obtener el modelo en Yazara es mucho más, es superior a lo que uno obtiene en Gromax. Eso es una gran ventaja. Y eso se comprueba, digamos, por resultados previos y otros y reportes científicos. Y adicionalmente, pues también la facilidad de uso. O sea, cuando uno trabaja en Gromax tiene algunos problemas y generalmente se dañan. Ahora, el tamaño de la caja está definido por el tamaño molecular. Nosotros lo que garantizamos es que nuestra molécula, el tamaño molecular promedio, o sea, se normaliza sobre la masa molecular, se mira el tamaño aproximado y a partir de eso nosotros dejamos cierta tolerancia. Y con eso nosotros definimos el tamaño de la caja. No sé si quiero todo. El de Yazara, en este momento no recuerdo, pero es Yazara algo. ¿Listo? Pero no recuerdo. Ahora, también Yazara tiene una interfaz, o sea, tiene también una conexión con Amber, pero a veces es pago y esas cosas. ¿Alguna pregunta más? Muchachos, ¿preguntas?
preguntas para el profe Chon. Aproveche. Bueno, yo tengo un par de preguntas, profe Chon. En este campo de la quimioinformática, que es un campo, digamos, de trabajo reciente para las áreas de trabajo que nosotros manejamos, de la química farmacéutica, y pues que también es potencial campo de acción para ingenieros químicos y tecnólogos en química. ¿Existe alguna familia adicional, aparte de las asteráceas, que se esté estudiando para el tratamiento de enfermedades o con fines terapéuticos o farmacéuticos que tenga potencial, igual que las asteráceas? Ok. Dicen que el profesor hizo doctorado, pero no puede prender el video. Listo. Bien, entonces, respecto a familias, hay muchas, ¿sí? Entonces, las anonáceas son bastante interesantes. Dentro de las anonáceas está el anón, la guanábana y demás. Digamos, toda esa familia, esa parte es bastante interesante. Las solanáceas también son bien interesantes de estudiar. En Colombia, digamos, y ahorita lo que estamos trabajando nosotros es amarilidácea. Ahora tiene que estar Valentín y Jorge. Bueno, ellos ya construyeron un banco de amarilidácea. Amarilidácea es demasiado interesante por dos cosas. Primero, porque ya tiene resultados comprobados. Por ejemplo, galantamina, que galantamina es una molécula que es el inhibidor de la acetilcolinesterasa y está relacionada con Alzheimer, es un tratamiento contra el Alzheimer. Es un alcaloide de amarilidácea. Entonces, digamos que nosotros hemos encontrado reportes de amarilidácea que pueden utilizarse para otros diversos tipos de tratamientos. Entonces, yo creo que esa es una de las familias más interesantes de trabajar, la familia amarilidácea. Obviamente, no solamente nos centramos en productos naturales, metabolitos secundarios, sino que también la síntesis de moléculas, o sea, diseños de moléculas también pueden funcionar. Entonces, ahorita trabajamos también con quinazolinas y modificaciones estructurales de quinazolinas, pero yo creo que las más interesantes ahorita para trabajar, y por la diversidad que hay en Colombia, amarilidácea, solanácea y anonácea, que son esas. Listo. Le voy a hacer otra pregunta. Sí, señor. Esta es como más filosófica de su parte, si se requiere. Diría, para las caras que están acá y que nos ven desde sus casas, que nos van a ver después en el video, ¿usted diría que el campo de la quimioinformática, digamos, como potencial para el campo de investigación y de trabajo, es un buen campo de investigación y de trabajo para, por ejemplo, los tecnólogos en química, para los ingenieros químicos? Dice que es, o sea, podría decir que es un campo potencial. ¿Cómo le ha ido a su tiempo? No es alguno, es el mejor, no mentiras. Bien, es bien interesante. O sea, yo cuento así rápidamente mi experiencia personal. Yo vi en mi carrera de química computacional, que era química teórica, era química cuántica, pero realmente pues era muy complicado de entender, era un poquito complicado. Entonces, cuando a mí me proponen esto, me dijeron en 2017, me dijeron, esto tiene futuro. Y efectivamente tiene mucho futuro, porque pues ya creo que cada vez que estamos en este auditorio hablamos de inteligencia artificial. Entonces, al final el machine learning es inteligencia artificial. Entonces, nosotros nos centramos en structure based muchísimo, o sea, hacer docking molecular y dinámica molecular, pero la diferenciación que nosotros tenemos en el grupo de investigación en Brasil es hacer modelos de machine learning. Y el machine learning aplica para absolutamente todo. Entonces, esto que nosotros hicimos lo hacemos con moléculas, pero pues hay un modelo financiero, o se puede hacer para cualquier cosa. O sea, incluso yo tengo un estudio que no se ha salido a publicar, pero yo tengo un estudio que hice con álbumes de fútbol. Entonces, uno puede coger toda la información, describir todas las moléculas y construir un modelo predictivo. Entonces,
no modelo de apuestas, no, un modelo predictivo basados en eso. Entonces, es bien interesante porque También cualquiera se puede podría hacer. apostar. ¿Señor? También se podría. Pues también se puede en algún momento, pero entonces uno puede ver tendencias y patrones y predecir. Entonces yo creo que la gran ventaja del área es que no solamente se queda en productos naturales, sino que aplica para cualquier cosa que uno quiera. Entonces son modelos predictivos para cualquier información que uno necesite. Muchas gracias, profe Chani. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. ¿Se animan? ¿No? Ni siquiera los estudiantes del profe Chani. Las notas. Listo. Agradecemos al profe Chani por su participación, por su valiosa experiencia. Muchas gracias, profe. Es un orgullo para nosotros tener la planta docente del programa de Ingeniería Química, que nos acompañe todos los días y que forme a nuevos ingenieros químicos. Seguimos entonces con la segunda invitada del día de hoy, la doctora Claudia Yamiles Salazar González, ingeniera